Esta es la historia de una parte de la infancia abandonada, construida a partir de documentos conservados en el archivo de la Diputación de Salamanca. Libros de asientos, libros de cuentas, reglamentos, cédulas, registros incompletos. Huellas que se presentan ahora para cubrir una ausencia. Un intento de mostrar las costuras de la historia, de dar vida a lo guardado. Hércules, Edipo, Hansel y Gretel, Heidi, Oliver Twist, son nombres de personajes abandonados que encontramos en innumerables historias literarias. Los nombres que protagonizan las historias recogidas y conservadas en el archivo son reales, y la mayoría de sus protagonistas no tuvieron los finales felices de las historias de ficción. Sagrario, Juana, Elías, Rufina, Petra, Vicente, Narciso. El nombre se recibe. Los otros te lo dan como si fuera la primera casa cálida, inocente, franca. Recibir el nombre es recibir el primer amparo y la primera cura. Recibir el nombre es una bendición, la primera y más importante cosa bien dicha que te llega. La necesidad de abandono de niñas y niños llevó en el siglo XV a la costumbre de hacerlo a las puertas de las iglesias, en lugar de en un descampado o en la puerta de cualquier casa. Recogidos en la iglesia, los niños eran internados en un asilo común a enfermos y pobres, aunque más adelante se fundarán establecimientos especiales. Institucionalizando el problema y creando asilos para el cuidado y la crianza de los expósitos, la sociedad intentó poner remedio a la práctica del abandono. En la ciudad de Salamanca se pueden seguir las huellas de algunas de las edificaciones que acogieron a niñas y niños expósitos, como Nuestra Señora de la Misericordia, cerca de la iglesia de San Cristóbal, y el Hospital de San José, hoy sede del Centro Documental de la Memoria Histórica, situado en la calle Gibraltar. En 1852 se decide arrendar el Colegio de los Irlandeses para la Casa de Expósitos. Posteriormente, este alojamiento para abandonados será un establecimiento provincial con una casa central en Salamanca, sita en un edificio junto a Fonseca y San Blas. Durante el siglo XVIII, el número de expósitos salmantinos es muy elevado, claramente superior al de otras provincias más pobladas, llegando a ser en torno al 17% del total de los nacimientos. Las guerras y la miseria, agravadas periódicamente por pérdidas de cosechas, plagas y otras calamidades, son algunas de las circunstancias que acrecientan los abandonos. En 22 de mayo de 1620, viernes, al salir de Maitines, se halló una niña debajo de la pila de agua bendita de la Puerta Chica y traía una cédula que decía que se llamaba Francisca y no va bautizada. Vestía mantillas pardas de saya vieja y junto a ella una cazuela zamorana con miel. Primer libro de asiento conservado en la Diputación, 1619. A las 11 de la mañana del día 4 de abril de 1949 ingresó en la casa cuna de esta ciudad una niña procedente de orden del señor gobernador civil. Nació el 4 de julio de 1946 en la maternidad de Ávila. Había sido recogida por la alcaldía de Montejo de Salvatierra a unos ojalateros de Guijuelo que manifestaron se la habían entregado unos mendigos. Último libro de asiento conservado en la Diputación, 1949. Llegan a la ciudad de muchos lugares de la provincia en viajes realizados en pésimas condiciones. Metidos en cestos, cuévanos, zurrones o morrales, traqueteaban a lomos de animales o a espaldas de algún transportista. Los transportistas son pintados como seres sin compasión. Los maltratan durante el camino, los arrojan a algún pozo o río cercano. Durante el viaje dan vino a los recién nacidos para adormecerles. En 1796, las autoridades eclesiásticas habilitan en numerosos pueblos una casa cuna con una distancia máxima de 65 a 80 kilómetros de la Casa General de Expósitos de la diócesis. Muchos de los documentos guardados en el archivo pertenecen a las Sijuelas de Béjar y Ciudad Rodrigo. Entre las causas que pueden llevar a una madre al abandono del recién nacido, los estudios señalan la miseria, la enfermedad,
la imposibilidad de hacerse cargo y también una mentalidad heredera de la Edad Media en la que la honra, el honor, es valorado casi tanto como la vida. Otros motivos que se exponen: orfandad, falta de leche, nacimiento de 2 gemelos y no poder alimentarlos. A veces, en el libro de asiento se anotó: murió la madre, como justificante de la entrega. Hijos ilegítimos de familias acomodadas o no, hijos de algunos de los cientos de soldados que pasaron por la ciudad durante las guerras. La exposición no es el único medio para entrar en la casa cuna. A veces las niñas y los niños entran directamente desde la maternidad, entregados por sus madres, y también ingresan a través de una petición argumentada que cursan el sacerdote y la administración local. Pobreza, enfermedad, abandono, prisión son los motivos por los que se solicita el ingreso. Pobre y enferma manifiesta a la Junta que tiene 4 hijos de familia numerosa que no puede mantener y suplica se admita. Solicita el ingreso en la casa de expósitos del niño de 3 años de edad, cuyos padres se hallan sufriendo condena condicional. Pobre, huérfana, soltera, imposibilitada y ciega, con fecha del 27 de septiembre manifiesta a la Junta que tiene un hijo de padre. La incorporación de un torno en la casa cuna supuso una salvaguarda para los niños abandonados y una privacidad para la madre que abandonaba. Una niña sin nombre. Nació el 25 de marzo, 1900. Fue expuesta en el torno de esta inclusa una niña a la que acompañaba el siguiente anónimo. Niña que está sin bautizar con agua de socorro. Parecía tener unos 3 días de edad y por ofrecer peligro su vida fue bautizada con agua de socorro por la hermana encargada de la cuna, falleciendo a las 12 de la noche del mismo día de su ingreso. Con cada ingreso que entraba en la casa se cumplimentaba una hoja en el libro de asiento. Si lo tenía, el nombre, fecha de entrada y, si se sabía, los motivos del abandono. Si se mencionaba, nombre de los padres y procedencia. Si el niño o la niña tenía una marca, agujeros en las orejas, alguna quemadura, una marca hecha con fuego. En la hoja de cada niña o niño se escribía el nombre de las amas y nodrizas, pagos recibidos para su crianza, ropas, objetos que llevaban. Podían llevar unos trapos o un ajuar. El registro de telas de la época da cuenta de un mundo perdido: indiana, muselina, tafetán, estopa, lienzo, estambre, zayal. El asiento finalizaba bien con la anotación murió y fecha de la muerte, o al cumplir 7 años y quedar fuera del amparo de la institución. En poquísimos casos, si era recuperado por sus padres o si era entregado en prohijamiento o adopción. Y muy importante, si ya se les había bautizado o tenían agua de socorro. En la ciudad de Béjar, a 28 de abril de 1869 y horas de las 11 de la mañana, fue depositado en el torno de esta casa cuna, por persona desconocida, el niño que queda expresado, el cual tenía entre sus ropas el papel que dice así: este niño pasa a la cuna por haber fallecido sus padres por la epidemia que anda por todas partes. Haga usted el favor de darse... Esta niña nació en Cabrillas el 1 de septiembre de 1903 y fue bautizada con el nombre de M.L. el día 2 del propio mes y año. Es hija de M.C. de estado soltera, y se suplica que de ser rebautizada se le imponga el mismo nombre y se encargue a una buena nodriza, que bien siente su desgraciada madre no poder serlo ella misma. Vestía al ser expuesta... A las niñas y a los niños expuestos les acompañan las cédulas y a veces pequeños objetos. Las cédulas son el documento más humano de todos los que guarda este archivo. Las que se han conservado dan cuenta de varias vidas, la de los niños y la de quienes los entregan. Nombre, deseos, esperanzas, letras y signos para recuperar después al pequeño. Los objetos son la memoria de un pasado capaz de despertar emociones y de interpretar otro tiempo. En su momento, estos objetos tuvieron relevancia en la historia de quienes los tuvieron en sus manos. Fueron puestos con cariño, con urgencia, con lo único que había a mano. Son objetos únicos y valiosos con historias que jamás conoceremos. Solo podemos imaginar el vínculo con sus poseedores y activar de nuevo su significado. Unas cédulas buscan amparo. Mirad por mí, soy inocente. Las más frecuentes hacen únicamente referencia al bautizo, tal vez buscando con ello la salvación espiritual del pequeño. Llevo agua de socorro. No se le mude el nombre cuando se bautice solemnemente. En muchas cédulas, la desesperación. Dárenle de comer porque no ha comido. Denme la teta, verán cómo mamo.
Hasta el siglo XVIII no hay reglamentos en la Casa de Expósitos. Las reglas son de supervivencia. La cofradía vive de limosnas, alguna herencia y los exiguos pagos institucionales. Todo es carestía. Se hace lo que se puede. Una figura clave en la mejora de estos lugares de acogida es Antonio de Bilbao. En 1790, él hace una presentación en el Consejo de Castilla de la penosa realidad de los expósitos y realiza algunas propuestas como la reglamentación de los establecimientos y, sobre todo, insta a la corona a hacerse cargo del cuidado y mantenimiento de los expósitos. Reyes, dignaos agradecer las liberalidades de un Dios que ha coronado de oro vuestras cabezas, ha adornado vuestras manos con el cetro y ha cubierto de púrpura vuestros cuerpos, para que, cuando se os presente como niño que llora desamparado, le cubráis para que no tirite, le alimentéis para que no se desmaye, le eduquéis como huérfano para que no se pierda y le evitéis, con vuestra protección, la persecución que padece su inocencia. En el Reglamento para el Gobierno Interior de la Casa Hospicio de Salamanca, 1861, hay un apartado dedicado a la Casa de Expósitos. Son solo 6 páginas de las 84, pero ya anota cómo deben ser acogidos. La hermana examinará escrupulosamente al niño por si entre las ropas o fuera de ellas hubiere algún documento, señal u otro indicio preventivo, reservándole, si le hubiera, para entregarlo al director, quien lo anotará en el libro de ingresos. Registrados. Enseguida se le pondrá al cuello el sello y el cordón, asegurado en sus extremos, de manera que no se lo pueda sacar por la cabeza, y pasará al cuarto donde estén los que han de bautizarse. Acomodados. Tendrá mayor cuidado en poner a los niños que no estén bautizados en la pieza destinada para ello, a fin de evitar toda equivocación en materia tan importante. Alimentados y también cómo organizar a las amas y nodrizas, hasta qué edad se pueden admitir, en qué circunstancias, los pagos y qué hacer en caso de muerte. Si los expósitos adquiriesen por herencia o por otro cualquier título bienes raíces o capitales, se acudirá con su protocolo a resarcir al establecimiento de los gastos que con ellos hubiera hecho, supliendo los fondos de beneficencia lo que faltase y reservando para el interesado lo que sobrase. En la casa, el administrador es el encargado de registrar expósitos en el libro de asiento. Además de eso, se ocupa de los asuntos económicos, pagar a las amas, llevar los libros de cuentas y ser responsable ante el cabildo de ingresos y gastos anuales. Dentro de la casa estaba la madre de los niños, que se ocupaba de las amas internas y externas, una lavandera, un aguador y un panadero. Al llegar a la casa, la madre de los niños revisaba el estado del bebé, vestirlo en caso de llegar con un trapo y asignarle una nodriza, que le dará el pecho un tiempo hasta que sea entregado a una ama externa. La casa tenía 3 espacios: la habitación del administrador, la de la madre y la de las amas de cría. Había además un cuarto pequeño con el torno. Este daba a la calle donde había una cuerda de cáñamo para llamar. Una vez entregados y registrados en la casa en el libro de asiento, pasan al cuidado de la llamada madre de los niños, o ama mayor, ayudada por varias amas a su cargo, que los alimentarán hasta que se encuentre una nodriza externa que se encargue de su crianza. Después, los niños pasaban a vivir con la nodriza, en su casa, normalmente en un pueblo, a veces en un hogar ciudadano de condición humilde, donde la mujer, a cambio del salario que le ofrecían, amamantaba a la criatura durante 2 años y medio o 3, y luego pasaba, mediante un salario inferior, a darle una alimentación mixta. La paga dura poco y el niño mucho, decían. Un auténtico batallón de mujeres en situación de extrema pobreza que tratan de ganarse un miserable sueldo para su propia subsistencia o la de su familia. A veces una madre tiene que abandonar a su hijo para hacer de nodriza y poder sacar así adelante al resto de la familia, pues en una humilde economía local de tipo agrícola, la crianza de la nodriza constituía una fuente de ingresos importantes. Por eso en las zonas agrarias más pobres las nodrizas eran frecuentes. Unas mujeres que a menudo eran tildadas de mercenarias y que estuvieron en el punto de mira al ser responsabilizadas de la extrema mortalidad de estos niños. Así refleja Marañón en su crónica del viaje realizado en 1922 por las Urdes acompañando al rey Alfonso XIII la visión de los niños expósitos y sus nodrizas. Estos niños proceden de las inclusas de Salamanca y Ciudad Rodrigo, y su crianza mercenaria por las jurdanas hambrientas, esqueléticas, con pechos rudimentarios y exhaustos, constituyen un baldón infame para nuestra beneficencia,
un modo hipócrita de matar a la casi totalidad de los expósitos, encubriendo el crimen bajo una máscara de caridad que lo hace más repugnante. En la Salamanca del 18, del total de expósitos registrados y entregados a las amas de cría, tan solo el 20% supervivió. Del 80% restante, la mitad falleció a los 6 meses de ingresar en la inclusa. Y ello sin contar con que muchos morían en el traslado desde el lugar del abandono hasta la casa de expósitos. En conjunto, apenas el 7% de estos niños lograba alcanzar 1 año de vida. En el libro de pagos a las nodrizas, las cruces colocadas en el margen, al lado de los nombres, señalan la muerte de los niños y niñas que cada una de estas mujeres alimentaron. Las inclusas eran un pozo sin fondo, donde desaparecían rápidamente la mayoría de los recogidos, de modo que algunos hablan de que realmente ahí tenía lugar una suerte de infanticidio legal. Entre 1700 y 1705 murió el 93,9% de los bebés que llegaron a la casa. De 115 ingresados, solo sobrevivieron 12. En 1705, de 140, 4. Entre 1706 y 1719 murieron el 86%. Ocurría que dentro de la casa las amas eran insuficientes. Algunas daban de mamar hasta 4 y 5 lactantes. Cuando no tenían leche suficiente, les daban leche de cabra, llevándolos a una muerte segura. Dentro de la casa había poco espacio, enfermedades, carencias de todo tipo. Si sobrevivían los 2 primeros meses, se iban con el ama externa, generalmente a una casa pobre. Tiene tiña, se nota numerosas veces en las hojas de los niños. Suciedad, hambre, frío, calor, diarreas, deshidrataciones. La mortalidad entre los 18 y los 24 meses se incrementaba. Y también hay que decirlo, la falta de afecto probablemente también fue una causa de mortalidad. Tantas manos, tantos adultos, la casa, el ama externa, tantos cambios en tan escaso tiempo. Uno de los deseos expresados en las cédulas era la esperanza de recuperar al que se abandona. Sin embargo, un porcentaje muy pequeño tenía esa suerte, apenas un 2,8%. La casa los acogía hasta los 7 años, edad en la que se desentendía de ellos. Una mayoría eran adoptados, bien por las amas que los cuidaron, bien por matrimonios de clases medias sin hijos, bien por personas con oficio que buscaban aprendices. También hubo adopciones para que empezaran a trabajar. Vecino de la Fuente de San Esteban, expone que es de oficio tejedor, que carece de familia y necesita, por lo tanto, un joven de los acogidos en la casa de beneficencia, y que, por lo tanto, espera se dignen conceder la salida del establecimiento a P.I. al que se compromete a prohijar si sus acciones corresponden a sus aspiraciones. Otros motivos podían ser la legitimación de un hijo natural. Casado, pastor, vecino del campo de Peñaranda, se dirige a Vuecencia exponiendo que en el año 1871 ingresó en la casa hospicio de esta ciudad un niño, que el referido niño es hijo natural del exponente y su mujer, y que queriendo legitimarle por el matrimonio que ha promovido, suplico a usted se digne dar la entrega. O la búsqueda de compañía. Casado y vecino de esta ciudad, en instancia que a Vuecencia se dirige, solicita una niña de la casa hospicio de 12 a 13 años de edad para tenerla en su compañía por no tener hijos. Si los expósitos que sobreviven no han sido recuperados por sus padres, hayan sido o no prohijados, la Diputación de Salamanca, que se hace cargo de ellos desde 1849, continúa manteniendo su tutela hasta la mayoría de edad. Si bien los prohijantes se harían cargo del sustento de estos expósitos, paralelamente las inclusas velarían para que se procurase un bienestar y una buena vida. ¿Cuál era la salida de esta infancia cuando abandonaban la casa cuna a los 7 años? Algunos, muy pocos, entraban al hospicio, al seminario, al colegio de mozos del coro o al colegio de niñas educandas. Su formación es para sirvientas, costureras, planchadoras o nodrizas, y la mayoría empiezan con 8 años a servir en casas particulares. El seminario de Carvajal acogía desde 1662 a huérfanos pobres de solemnidad que tuvieran 10 años cumplidos. Les daban alimento, vestido, les enseñaban a leer, escribir y cantar. Si un oficio les gustaba, lo aprendían. Otros iban a las milicias. Muy pocos cursaban estudios superiores. Y en el colegio de mozos del coro aprendían música, gramática latina y ciencia necesaria para el sacerdocio.
La Diputación de Salamanca contaba con talleres donde estos niños aprendían un oficio y entraban a trabajar: zapatería, imprenta, panadería o carpintería. Han pasado siglos desde que ocurrieron estos hechos y continúa existiendo una infancia expuesta a la violencia conyugal, a la pobreza, al abuso, a la falta de oportunidades, a la explotación laboral, a la migración y al rechazo. Todavía queda mucho por hacer para crear un mundo apropiado para la infancia. Quien viene a la vida, viene por primera vez, limpio. No hay culpas ni pecados que se arrastren. Más aún, como sea que termine todo, cada situación humana, por el hecho de serlo, es ya una cierta victoria contra lo irremisible del mal, de la violencia y de la oscuridad. En cada situación, en cada acontecimiento, late la infinitud de la vida personal. La exposición me trajo a la memoria el caso de dos personas en mi familia, dos casos diferentes. Por un lado, el caso de mi abuelo paterno, que se llamaba Víctor, que no conocí y que, según cuentan en la familia, dejaron en una inclusa. No sé si sus padres fallecieron y lo dejaron en adopción, no lo sé. Y el otro caso es el caso de una tía mía que tuvo una hija y que obligaron también a dejar en adopción. Y la exposición remueve porque es dar voz y dar memoria a niños a los que se les ha negado esa memoria. Mi tía Modesta nació de una relación fuera del matrimonio, pero luego esas dos personas se casaron y a mi tía Modesta le dieron los apellidos. Entonces, cuando tuvo 18, 19 años, la pudieron reclamar y durante ese tiempo estuvo en contacto con sus padres reales, con sus padres de sangre. Lo que hizo mi tía Modesta, por eso digo que fue final feliz, es que durante todo el tiempo mantuvo, ya siendo adulta, mantuvo el contacto con su familia real, que éramos nosotros, real de sangre quiero decir, y su familia adoptiva. Entonces, cuando llegaban las fiestas o matanzas o comuniones, nos juntaba a todos como una gallina y tuvimos contacto con su familia adoptiva y con su familia real, que éramos nosotros, así que es un final feliz. A mí la exposición me ha gustado, en principio me ha gustado, pero también me han movido muchas cosas que tenía, pues, si no olvidadas, sí que pasadas páginas, porque yo pasé allí toda mi infancia, entré con 5 años, salí con 18, y yo soy una niña, además de huérfana, abandonada, o sea, no salía nunca de allí, estaba siempre allí, yo no salía en vacaciones, no tenía fines de semana con familia. Y pues bueno, todo eso te marca mucho, una infancia te marca todo el resto de tu vida y más o menos lo tenías, pues digamos pasado, lo tenías pero olvidado o por lo menos aparcado. Y sí que es verdad que me ha traído un poco porque yo vivía allí y viví años todavía muy duros, yo entré en el 68, eran años todavía muy duros, de hecho éramos un número, no teníamos ni nombre, o sea, y pues todo eso te marca muchísimo el ir por la calle en fila de a dos con las monjas que te apuntaran, las hospicianas, todo eso te marcha. Y sí que es verdad que me lo trajo pues otra vez al recuerdo, pero bueno, esta pasada página está más o menos, está superado y tampoco está mal el que la gente más o menos conozca y sepa
lo que se vivió entonces, porque hombre, afortunadamente hoy día las cosas ya son muy diferentes y ya no se vive lo mismo, gracias a Dios. Una tía de mi madre se quedó embarazada con 16 años y tuvo que llevar a esa niña al hospicio solamente por tema social, porque sí que la podían mantener. De hecho, el abuelo de esa pequeñita dejó en testamento que donde quiera que estuviera recibiría herencia y le puso hasta los apellidos para poder seguirle la pista. La madre le pudo seguir la pista, de hecho le pudo ayudar en la familia donde estaba, y esta historia tuvo un final feliz porque esta niña luego se fue a casar al pueblo de la madre y a partir de estar casada pues pudieron tener una relación madre-hija. De hecho está en la familia, y una cosa que ella siempre cuenta, cuando ve a un recién nacido siempre le sale lo de que así era yo cuando me dejaron, así era yo cuando me dejaron.